Vamos a Santo Evangelio de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Seguimos en la exposición del Evangelio de San Juan. Estamos en el Verbo. En el versículo 1 dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2. Este era el principio con Dios. Bien, amados hermanos, ya habíamos adelantado parte de este estudio, donde Juan se esfuerza y Juan nos muestra a Jesucristo como el Dios encarnado. Gloria al Señor. Quiero compartir esto antes de iniciar, y es que los versos del 1 al 18 Juan nos presenta el prólogo, y en ese prólogo nos presenta a Jesucristo como presenta la deidad de Cristo, y una descripción de todo el libro de Juan. Entonces, presentar a Jesús como el Hijo de Dios, ¿sí? O sea, el propósito glorioso en todo el libro, él se esfuerza por el Espíritu, recibe la palabra, es guiado para presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Del versículo 1 al versículo 3, el prólogo enseña que Jesús es coigual, coeterno y coheredero con el Padre. El versículo 4 al 5 lo relaciona con la salvación que él trajo, anunciado por Juan el Bautista. Del versículo 9 al 13 nos descubre la relación, la reacción, mis amados hermanos, la creación, y su relación con la raza humana, el rechazo y la aceptación de Jesucristo. Y del 14 al 18 es un resumen de todo el prólogo. Bien, en los primeros 5 versículos del prólogo hay 3 evidencias de la unidad de Jesucristo: el Verbo encarnado, su preexistencia y su poder creador y su existencia propia. Gloria al Señor. Quería exponerles esto acerca de el prólogo. Bien, la Escritura nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Va a tener 2 palabras importantes aquí. Primero, el principio. Muchos creen que cuando la palabra dice que en el principio era el Verbo, es la creación de Cristo, o sea que Cristo fue creado. Ese es el principio de Cristo. Pero ya hemos visto que el Señor Jesucristo es sin principio ni fin, es eterno, es para siempre, es desde siempre el Señor. Y esta palabra principio en el griego, la palabra griego que se usa para principio es archi, y esta palabra significa fuente u origen. Y también tiene otro significado, que es autoridad, que es gobernante, que es persona en autoridad. Ahora, las dos connotaciones, las dos tienen una connotación muy importante en Cristo Jesús, porque Él las cumple ambas. O sea, Jesucristo es la fuente y el origen de todas las cosas, pero también Él es la autoridad de todas las cosas, es el que rige y es el que gobierna. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, versículo 18, para entender el principio. En el principio significa fuente, origen, y también autoridad, gobernante o persona en autoridad. Capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Dice allí la Escritura en el versículo 18, 1:18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria al Señor. Y el versículo 15 dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, amados hermanos, Él es antes, Él está en principio de todas las cosas. Entonces, Dios se presenta allí como el origen, Cristo, se presenta como el origen o fuente de la creación en el principio. Y eso nos remonta a lo que dice Génesis, ¿cierto? En el principio fueron hechos, ¿qué?
los cielos y la tierra. O sea, cuando Juan nos habla aquí del principio, nos está llevando, nuestra mente, nuestro espíritu nos lleva al Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Nos está diciendo que el principio de la creación, no que el principio de ser creado en todas las cosas, cuando Dios crea todas las cosas, fue Jesucristo. No, nos está hablando de la creación. Porque jamás las cosas pueden ser antes que su creador. Primero es ¿quién? Su creador. Y luego las demás cosas, como les compartía yo esta semana. Nunca un hijo puede ser antes que su padre. Primero es ¿quién? El padre, ¿cierto? El progenitor. El creador. Entonces Jesucristo es el principio, Él es el que obró, Él es el que inicia esta creación. Gloria al Señor. Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y del verdadero, el principio de la creación de Dios, dice, el principio de la creación. Amados hermanos, está diciendo el principio de la creación, el que inicia todas las cosas es Jesucristo. Dios el Padre exhala, da su palabra, el verbo es el logo, la palabra, el que crea todas las cosas. Y vamos a mirar también en Colosenses 1:16. Colosenses 1:16, volvemos a Colosenses. Entonces aquí nos está mostrando que el principio, la fuente, en el principio nos habla de fuente u origen de todas las cosas. Y aquí vamos a mirar algo muy importante, la otra connotación, que Él, que es fuente y origen, también es el creador y el gobernador y sustentador de todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria al Señor. Por medio de Él y para Él. Entonces aquí encontramos que dice, y Él es antes de ¿qué? De todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gloria al Señor. Entonces nos da la declaración que Cristo es su preexistencia. Cristo es antes de ¿qué? De toda la creación. Y nos lo muestra como principio de creación, porque Dios dice que mandó su palabra, exhala su palabra, el verbo, el logo, su palabra es la que crea. Por eso dice que en el principio, Él es el principio, Él es el que inicia esta creación, la culmina. Por eso dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Por eso toda rodilla debe doblarse, porque es para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsiste. Gloria al Señor. De pronto lo vamos a tocar más adelante. Gloria a Dios. Y vamos a mirar Hebreos, capítulo 1, versículo 2. Ahora, dice allí el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo al universo. Entonces encontramos que por medio de Jesucristo, vuelvo y repito, a quien constituyó. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo al universo. Entonces encontramos Cristo es el principio, fuente y origen de la creación. En el principio, fuente y origen de la creación. Ahora Colosenses, volvemos a Colosenses capítulo 2. Versículo 10.
2:10, Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y ¿qué? Y potestad. Entonces Jesucristo es cabeza, ¿cierto? Y es de todo principado y toda potestad. Jesucristo gobierna. No hay poder, no hay ningún poder, no hay ninguna potestad, sean principados, dominios. Todo dice que fue creado en Él y por medio de Él y para Él. Entonces Jesucristo es el creador. Por eso lo que les comentaba, cuando Jesucristo reprende los vientos, el mar, la tempestad, los demonios, el cuerpo trae sanidad. Él es la autoridad, Él es la cabeza, Él es el principio. Él fue el que hizo todas las cosas. Él es sobre todas las cosas, amados hermanos. Y esto debe llevarnos a nuestra fe, a nuestra confianza, a nuestra dependencia con el Señor. Él es la autoridad, Él es la autoridad mayor. Él domina, Él gobierna, ostenta el poder, el dominio, la autoridad. Y en Él podemos confiar, en el que tiene absoluta autoridad, en el que reina y gobierna el universo, y porque fueron creadas las cosas que están en los cielos y en la tierra, digno de gloria, alabanza, adoración, que toda rodilla se doble, que toda lengua le confiese, y que nosotros como creyentes vivamos confiados y asegurados en nuestro corazón en aquel que reina, vive y gobierna para siempre. Él, amados hermanos, y vosotros estáis completos en Él. Hermano, ¿te sientes vacío? ¿Te sientes incompleto? ¿Sientes que tu vida no vale nada? ¿Que tu vida no tiene significado? ¿Que no hay motivación en la vida? Pues déjeme presentarle aquel que puede llenar tu vida, que puede llenar de gozo, de alegría y de motivación cada día. Es Él, aquel que nos llena en todo. No espere que un ser humano lo llene en todo, porque todos nosotros los seres humanos fallamos. Todos necesitamos de aquel que es el único que nos puede llenar en todo. Ahora le está diciendo esto: y vosotros estáis completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y ¿qué? Y potestad. Él es la cabeza. Él está sobre todas las cosas. Por eso recibió un nombre que es sobre todo nombre. Él es el principio de la creación. Él inicia, Él lo termina. Por eso la Escritura dice, entendamos esto cuando dice el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Él es el que inició y el que termina. Él es el que lo comenzó todo y lo terminará todo. En todas las cosas, mi amado hermano. El principio y el fin, el alfa y el omega. Él es el que comenzó la buena obra en nosotros. Él es ese omega, el principio en nuestra vida, y también la terminará. Gloria a Dios. Entonces encontramos aquí, Cristo es gobernante, el principio de todas las cosas, el origen, fuente y origen es Cristo. Él es el principio, la fuente y origen de todas las cosas, pero además de ser la fuente y origen, Él es el que la sustenta, Él es el creador y Él es el gobernante de todas las cosas. Gloria al Señor. Efesios capítulo 1. Esto quiere decir el principio. Esto es el principio. Efesios 1:20. Dice el verso: la cual operó en Cristo la fuerza y el poder, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, no existe un nombre que se levante, un nombre más en este siglo, en el venidero, que sea sobre el nombre del Señor. El 22 dice, el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Escucha bien. Dios el Padre ha sometido todas las cosas a sus pies. Significa que Cristo es cabeza, tiene el dominio, el poder, la autoridad y gobierna sobre todo. Sobre todas las cosas, amados hermanos.
dice que la sometió. Dios el Padre sometió todas las cosas a los pies de Jesucristo. El que no doble la rodilla delante del Señor, el que no le confiese hoy o mañana, lo tendrá que hacer pasado. El problema es que tenga que doblar y reconocer al Señor cuando ya no haya nada que hacer, cuando ya no haya esperanza. Dice la palabra de Dios, el día de salvación es hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Humillémonos, quebrantémonos, reconozcamos que Él es el Salvador, que Él es el principio de todas las cosas, que Él es el creador y el sustentador, que por Él vivimos y en Él nos movemos. Y sin Él nada somos. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es el cuerpo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿En qué? En todo. No hay lugar en el cual el Señor no haga presencia. No hay lugar en el cual el Señor no esté, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Vamos a mirar también Filipenses, capítulo 2. Dice allí, por lo cual, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, ¿a quién vamos a adorar nosotros? Dios dice que lo exaltó hasta lo sumo. Hermanos, Dios el Padre exalta a su Hijo Jesucristo hasta el sumo, y nosotros, ¿por qué no lo vamos a exaltar, adorar y glorificar? Y así como Cristo se despojó y se humilló a sí mismo, ¿por qué no nos humillamos, no le reconocemos y le adoramos y le confesamos? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. No hay un grado mayor de exaltación. Jesucristo lo ha recibido, le ha exaltado hasta lo sumo. Y además de eso, el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué dice esto? Todo, dice, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él lo llena todo, Él está en todo y todo debe doblar, toda rodilla se debe doblar. Los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Todas las cosas creadas por Él fueron hechas, dice la Escritura. Para Él. Y todo es para Él. Por eso nosotros no podemos vivir para nosotros. Nosotros no podemos vivir para nosotros. Quien vive para sí es una persona egoísta, ególatra. Nosotros debemos vivir para Dios. Todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, debemos vivir para Él, para la gloria del Señor. Él es el principio. Él es el principio, el origen, fuente y origen de la creación. Y Él es el que sustenta, y Él es el que gobierna, ostenta la autoridad, tiene el dominio, el principado, la majestad, todo lo tiene, y Dios el Padre lo ha sometido todo bajo sus pies, bajo su autoridad. Bueno, se está diciendo esto. Él es el principio, Él es el creador, a Él es el que se le han sometido todas las cosas. Así que si nosotros no nos sometemos a Cristo, déjeme decirle que aunque usted no se someta al Señor Jesucristo, a su palabra y a su voluntad, un día lamentará. Así es que mejor someternos, humillarnos delante de Él, reconocerlo como el Dios Salvador, como el Dios Creador, el Dios Sustentador. Nosotros solamente somos de ayer, somos polvo y somos ceniza. Todos nosotros somos frágiles, somos débiles, amados hermanos. La palabra dice que nosotros somos vasos de barro. Aleluya. Barro, lodo, greda. Por eso las personas cuando andan muy erguidas no miran hacia abajo de dónde es que son, ¿no? De dónde es que están hechos, de qué están hechos. De polvo, de lodo, de barro, de la tierra.
de la tierra. Debemos reconocer al gran yo soy. Él es el principio. Entonces esa palabra aquí hace referencia al principio del universo, descrito en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo. Ahora pasamos al verbo, a esa otra palabra importante, que es el logos. En griego es logos. Ustedes lo escuchan mucho, lo escuchamos de logos. Logos es verbo, verbo es palabra, logos es palabra. Entonces, en el principio, el creador de todas las cosas era ¿qué? La palabra. Y la palabra nosotros sabemos que dice que el Señor dice que Él es el pan de vida, ¿qué? Eterna. Su palabra es espíritu y es vida. Cristo es la palabra. El que come mi carne, vive mi sangre. Allí encontramos el verbo, encontramos la palabra. Cristo, es decir, el verbo, la palabra, se hizo ¿qué? Y habitó entre nosotros. La fuente, el origen, el creador, habitó entre nosotros. Por eso nada ni nadie podía resistir, ningún poder, ninguna fuerza. Pero Dios nos muestra que el hombre le resistió al Señor para mostrarnos la dureza, la pecaminosidad tan grande, amados hermanos, del hombre. Por eso Él tenía que dar su vida por nosotros. Bien, entonces el concepto o el significado de este concepto logos, amados hermanos, tiene mucha profundidad, tenía mucha profundidad tanto para el pueblo hebreo, el pueblo judío, como para los griegos. Para los griegos, el logos era el principio abstracto impersonal de la razón, y también dice que era el orden del universo. O sea, los griegos creían, de cierta manera, de hecho de algún sentido, era que era la fuerza creadora, además la fuente de toda sabiduría. Porque se necesita sabiduría para mirar y ver la creación, ¿cierto? Para crear todas las cosas. Entonces los griegos miraban como esto. El logo lo veían como el principio de impersonal, abstracto, de la razón y del orden del universo, de la creación. Así lo veían ellos. Ellos pensaban que este era el logos, que era la palabra la concebían como poder y también como sabiduría. Y por eso, amados hermanos, lo que hace Juan, voy a hablarles aquí acerca de algo muy importante, y era que cuando Juan nos escribe el Santo Evangelio, la cultura predominante era la cultura hebrea y la cultura griega. El Santo Evangelio de San Juan fue escrito en griego. Y también desde aquel entonces la verdad del Señor Jesucristo y desde el huerto de Edén ha tenido enemigos, ¿verdad? El padre de mentiras ha estado siempre presente. Entonces esto representaba para los griegos el logo. Pero ¿qué hace Juan? Juan a escribirnos que Él es el principio, el verbo, en el principio era el verbo, el logos. Lo que está diciendo es que ese Jesús, ese logos de ellos, ese logos que ellos definían de esta manera, es lo que hace es presentar a Jesucristo como ese logos, como la encarnación de la palabra, como que esa palabra se hizo hombre, muy diferente a lo que pensaban aquellos hombres filósofos, aquellos que seguían esta corriente que eran los gnósticos. Los gnósticos pensaban que la materia era mala, el espíritu era bueno. Entonces los gnósticos decían, es imposible que un Dios bueno vaya a hacer algo malo, vaya a hacer la materia. Dios no ha hecho la materia, es alguna de sus emanaciones en las cuales deformó y creó la materia, porque Dios no puede hacer esto. De esta manera ellos rechazaban, esta herejía rechazaban la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que ese logos que ellos pensaban que era el inicio inmaterial e impersonal, ese logos se hizo hombre, se hizo materia y se hizo persona, se humanó. Entonces Juan también está contrarrestando esta herejía gnóstica, que la carne, la materia era mala y el espíritu sí era bueno. De esta manera rechazaban a Jesucristo, no podían aceptar que Jesucristo fuera Dios, que Jesucristo fuera encarnado, Dios encarnado, el verbo se quiso el universo, se encarnara. No podían creer esto y rechazaban a Jesucristo. Y Él tiene que de esta manera interviene
enseñando y manifestando que el logos, el que ellos pensaban inmaterial, impersonal, ¿sí? Que era también, déjame mirar acá que anoté algo que pensaban estas personas. Ellos decían que el concepto de ellos es que el logos, ese logos era una fuente, una fuerza o principio de emanación impersonal. Ellos pensaban esto, totalmente contrario a lo que es Jesucristo. Jesucristo es el creador ¿de qué? De todas las cosas. Y Él no es impersonal. Tenemos un Dios personal, que nos relacionamos y nos comunicamos, y Él se hizo hombre, vino a este mundo, se encarnó, vivió como un hombre, pero ellos también dicen, es imposible que lo malo pueda habitar con lo bueno, ¿cierto? El hecho de tener un cuerpo como el nuestro, materia, y ser engendrado por el Espíritu Santo. Pero esto es lo que hace Juan, derribar ese argumento mentiroso. Para los judíos también el logos, la palabra, era importante. Así como los griegos pensaban y tenían alguna idea, como el apóstol Pablo cuando va a Atenas. Va a Atenas allí a predicar y le permiten hablar donde se expresaban todos los filósofos de aquel entonces, porque los griegos no querían oír sino cosas nuevas. Y él, cuando hace su introducción y presenta a Cristo, dice que cuando él entró vio una imagen, una inscripción al Dios no conocido, ¿cierto? Y a ese Dios es que yo predico, al Dios que ustedes no conocen, ¿cierto? Un Dios no conocido, tenían un Dios impersonal, sabían que había algo, ¿cierto? Porque ningún ser humano puede decir no hay Dios, porque dentro de nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por muy corrupto que el hombre sea, hay una conciencia. Hay una conciencia que nos habla de un Dios, de un ser superior. Por eso la tendencia del hombre a crear imágenes, a crear dioses, a honrarlos, a humillarle, a doblarle la rodilla, porque dentro de nosotros hay una imagen, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos dejó una conciencia, y allí está el hombre inclinándose hacia adorar algo, solo que por haber desobedecido el hombre en el huerto de Edén, nuestra adoración, nuestra conciencia y nuestras inclinaciones no son fieles, verdaderas a Dios, y no son corruptas, nos inclinamos a lo que no es Dios, porque el hombre le dio la espalda a Dios en el huerto de Edén, y al quedar muerto en delitos y pecados, ¿cierto? Entonces tenemos primero del amor de Dios, el amor, la justicia, la verdad, todo esto se desfiguró en el ser humano, todo esto se corrompió. Por eso el hombre por sí mismo no puede adorar verdaderamente a Dios, no puede hacer justicia verdaderamente, no puede alcanzar la paz, no puede amar perfectamente. ¿Por qué? Porque todo esto se desfiguró, todo esto se deteñó, todo esto se descompuso. Una figura descompuesta de lo que es el amor, la justicia y la verdad de Dios. Por eso el hombre adora, ama y hace justicia a su propia manera, pero todo fuera del contexto del orden bíblico establecido por el Señor. Bien, les decía que para los judíos, Juan también presenta a Jesucristo en este logos. El logos es el verbo, la palabra. En el Antiguo Testamento los judíos también tenían ese reconocimiento por el logos, ese valor por la palabra. Y mire, el Señor comienza con el logos, con la palabra, el primer pacto que hizo con Abraham, el pacto abrahámico. Vamos a ir a Génesis capítulo 15, versículo 1. Entonces, para los griegos era imposible, porque el principio, el origen, el principio de la creación, ese Dios impersonal, aquellos que decían que era impersonal, Él es el que les predica, ese impersonal, ese que ustedes consideran impersonal, es el que se hizo hombre, Él es el verdadero logos, Él es el verdadero Dios. Esto es lo que Juan está diciendo. En el principio era el verbo, era el logos era con Dios, y el logos era ¿quién? Dios. Juan derriba esta herejía. Y también nos sirve para derribar la herejía del unitarismo. Bien, vamos les decía Génesis 15:1. Génesis 15:1. Allí encontramos. Que Juan también, no solamente a los griegos, al gentil, sino está hablando también a los judíos. Juan les presenta a Jesús allí de una manera maravillosa.
como la encarnación del poder y la revelación divina. Miren, en Génesis capítulo 15, ¿qué encontramos acerca de la palabra? O sea, los judíos, el hebreo tenía por digno, por honra, por valía, por poder, por sabiduría de Dios su palabra. Por eso el apóstol Pablo dijo: Jesucristo es poder y sabiduría de Dios. Génesis 15. En el pacto abrahámico, mira lo que dice el Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. Bien. Creo que mire lo que está diciendo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová ¿a quién? A Abraham. Vino el loco, ¿cierto? Vino la palabra de Dios a Abraham. Y Dios le hace una promesa, hace un pacto con Abraham. Y allí es el pacto. Dios promete a Abraham un hijo. Entonces, amados hermanos, y allí Dios le da esa promesa a Abraham, y que en él serán benditas las naciones. Y el pueblo de Israel tiene por poder de Dios, por sabiduría de Dios, la palabra. O sea, para ellos es un pacto de seguridad. Ellos buscaban la tierra prometida. Dios siempre estaría con ellos mientras que fueran fieles. Todos y cada uno de los patriarcas decían, todos que nosotros hemos visto, esperaban la promesa. Dios prometió a sus padres, Dios le prometió a mis padres, Dios le prometió a mis padres. Y también, aun cuando nuestro padre Isaac, cuando muere, sus hijos dicen, uno de ellos fue José, dice que le llevaran sus huesos porque Dios había prometido que lo libraría de la cautividad y lo llevaría ¿a dónde? A una tierra prometida. Y nosotros vemos que todos ellos confiaban en las promesas que Dios le había hecho a Abraham con la genealogía, con la descendencia. Todos ellos, entonces para ellos la palabra era ¿qué? Fiel, firme y segura. Poder de Dios. La Escritura nos dice que el Evangelio, el verbo, la palabra es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo dice que él no fue con palabras de humana sabiduría, sino fue con palabras enseñadas por el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces aquí encontramos, Juan le está hablando no solamente a los judíos para derribar la herejía acerca del Logos, que era impersonal, pero que era creador. No, también le está hablando a los judíos. Él está diciendo entonces, ese verbo, porque aquí no dice vino Jehová y le habló a Abraham. Escucha bien cómo se lee. Después de estas cosas, no dice vino Jehová y le habló ¿a quién? A Abraham. Mira lo que está diciendo. Después de estas cosas vino la palabra. ¿Vino qué? La palabra de Jehová a Abraham. ¿Ves? Es muy diferente decir, y después de estas cosas Jehová habló a Abraham. No. Vino el Logos, vino el verbo, vino la palabra de Jehová. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo de Dios? Cristo Jesús. Vino la palabra de Jehová a Abraham. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón sobre manera. Gloria al Señor. Y también podemos ver que en esa presentación, o sea, los judíos como tienen en importancia, en poder y sabiduría de Dios, y como promesa de Dios su palabra. Vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas 22, 20. Y esto llevaba a los judíos, como les digo nuevamente, Juan ya ha presentado el verbo, el Logos, lo ha presentado a los griegos para derribar su argumento y su herejía del gnosticismo. Y también el Señor presenta a Jesús como el Logos al pueblo hebreo, el pueblo judío, que creían en el poder, en la sabiduría y el poder de la palabra, en la firmeza y en la fidelidad de la palabra. Ahora, Juan lo que hace es presentar a ese Jesucristo, la encarnación de la palabra, la encarnación de esa palabra, y en un nuevo pacto. Mira el versículo 20.
Pero cuando 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Gloria al Señor. Entonces, Juan nos presenta a través de mostrarnos al logo, al pueblo hebreo, les está diciendo: ustedes confían en la palabra, ustedes confiaron en la promesa abrahámica, en ese pacto que Dios vino la palabra de Jehová a Abraham. Ustedes confiaron en esa palabra, ustedes confiaron en ese logo, ustedes confiaron en el verbo, en la palabra de Dios, en el Cristo y en lo que Él manifiesta. Ahora nos está diciendo la palabra y dándonos una revelación de ese inicio de un nuevo pacto. Entonces, ese logos, ese que hizo un pacto con Abraham, está haciendo un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Y este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es que derramada. Y nos está mostrando esa divinidad y ese inicio de ese nuevo pacto. Hebreos 12:14. Hebreos 12:24. Y también los hebreos entonces muestran a Jesús, hablándole al pueblo hebreo, que ese logos, ese verbo, es el mediador de un nuevo pacto. Es Jesús. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, no desechemos así. Entonces, a los judíos Juan les presentó a nuestro Señor Jesucristo como la encarnación del poder, la encarnación del logos, de la palabra. Nos lo muestra como la revelación divina, que Él es el inicio de un nuevo pacto, que así como ustedes creen y creyeron en ese pacto de Abraham, de Dios con Abraham, la que la palabra vino, creyeron en esa firmeza y en la segura palabra. Esta es la palabra que ahora se ha encarnado. Este es el poder de la palabra que se ha encarnado. ¿Para qué? En un nuevo pacto con Abraham, y ahora un nuevo pacto por medio del derramamiento de su sangre preciosa. Bueno, no le voy a dar más citas, pero les voy a instaurar algo, y es algo que es connotativo a lo que estamos estudiando de lo que es el logos. El logos es el verbo que la palabra también instruye a los creyentes. Une un templo espiritual a los creyentes. Reveló la divinidad al hombre. Cristo vino y reveló la divinidad del Padre al hombre. Juzgará a quienes lo rechazan, dice también la palabra. Dirige la iglesia por medio de quienes ha llamado al ministerio. Él es el agente de la creación. Él es el que inspiró las escrituras del Nuevo Testamento por el Espíritu Santo que envió. Ahora, también podemos mirar y observar en Hebreos 1, capítulo 1. Estamos hablando de logos, del verbo. 1, Hebreos 1:1. Y mira, aquí nos habla algo maravilloso, precioso acerca de la palabra de logos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué los hebreos le están hablando al pueblo hebreo? En esta carta, ¿cuál es el mensaje que le están diciendo? Lo mismo que dice Juan. El verbo, el logos, es la palabra final para la humanidad. Escucha bien. El verbo, el logos, es la palabra final para la humanidad. Dios habiendo hablado, verbo, logos, palabra. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, visiones, sueños, muchas cosas. Dice, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por qué? Por el Hijo. El logos, el verbo, Jesucristo encarnado, es la palabra final de Dios para la humanidad. Por eso nosotros no podemos ni quitarle ni añadirle. Dios me habló que tenemos que hacer esto.
¿Sí? Ábrame la escritura y vamos a ver lo que Dios nos dice que hagamos. Recuerden que los engañadores, hay muchos diciendo, este es pan nuevo, no abran la Sagrada Escritura, no está ahí. Cuando usted escuche eso, amado hermano, de alguien, sepa que ese tal pan y nuevo, que recién dicen que salió del horno, amados hermanos, el pan del Señor fue hecho, está ya desde la eternidad. La Escritura dice que el Evangelio eterno, eterno. Si a alguien le dice que está recién salido del horno, usted debe saber de cuál horno, del infierno salió, del padre de mentiras, Satanás. Entonces lo que encontramos es que el Logos, el Verbos, es la última, la final revelación de Dios. ¿Para quién? Para la humanidad, para nosotros. Dios habló de muchas maneras en otro tiempo por los profetas a su pueblo, pero en estos postreros días, en los últimos días, nos habla a través de ¿quién? De Jesucristo. Mire, en estos días me escribió una persona muy angustiada y afanada, y me envió un mensaje que le enviaron a él. Su madre murió hace algún tiempo, él no ha podido viajar a la costa, él quiere llevar sus cenizas y esparcirlas al mar, pero le enviaron una cuestión allí, y le decían, mire, uno nunca, un ser querido va a descansar si no llevamos y disponemos su ceniza en el lugar que debe corresponderle. El tenerla en la casa, pues si la tiene en la casa, trae división, trae contienda, enemistades, hay guerras entre la familia, y ese ser no puede descansar. Y esa persona estaba supremamente preocupada de esa situación. ¿Cómo sí? O sea, todos los que están, digamos, murieron, y sus cuerpos no se les pudo dar final feliz, o sea que estos no, si murieron en Cristo no han podido descansar, están preocupadísimos. Y muchas cosas más que decía allí. Hermanos, el engaño, la mentira es tremenda. Por todos lados vemos el engaño y la mentira, y la gente creyendo en todo menos en lo que dice la palabra de Dios, en todo menos en lo que dice la palabra del Señor. Oh, amados hermanos, y Dios dice, Él ya nos habló, Él nos habló. Esta es la revelación final. Por eso dice la palabra del Señor que el libro fue cerrado. No tenemos que agregarle, no tenemos que añadirle. La Escritura no, si usted tiene un sueño, cuente el sueño. El Señor dice, sí, cuéntelo, pero ninguna cosa tiene que ver la paja con ¿qué? Con el trigo. Ninguna cosa tiene que ver, ¿qué es el trigo? El pan, ¿cierto? El trigo es el pan, la comida verdaderamente. Nada tiene que ver un sueño con la palabra de Dios, mis amados hermanos. Si usted quiere contar su sueño, que vio esto y que no sintió esto y lo otro, dígalo, cuéntelo, no hay ningún problema, no pecas. Pero no vaya a decir que ese es el trigo, porque le estás ¿qué? Añadiendo. Y esto es lo que hace Juan. Juan derriba la herejía de los gnósticos, y también le habla al pueblo hebreo, al pueblo judío, y le dicen, este es el Logos. Ustedes creyeron en la promesa de Dios, ustedes creyeron en ese pacto abrámico, que vino la palabra de Jehová a Abraham, e hizo un pacto con él, creyeron, y ese pacto fue firme de Dios. Ese Logos, esa palabra ahora se ha encarnado, y Dios nos ha hablado por medio de él. Por medio de él. Este fue el mismo que habló a quién, a los profetas, que vino la palabra de ¿qué? De Jehová. Pero ahora el verbo, el Logos, la palabra, se ha hecho hombre, es Jesucristo. Él es el verbo encarnado, Él es el Logos encarnado, Él es la palabra encarnada, es el que hizo los cielos y la tierra, se encarnó y se humanó. Y entonces, al final de ese versículo, allí volvemos a Génesis 1, a San Juan 1, él cierra con un broche extraordinario. O sea, lo que hace Juan aquí es mostrarnos que tenemos que derribar toda duda en cuanto al verbo de Dios. El verbo era Dios, dice allí la Escritura. Juan 1 dice, entonces ahora viene y nos dice, en el principio era ¿qué? El verbo, y el verbo era ¿con quién? Dios. El verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Bien. El verbo era con Dios. Prostonteon, y la palabra griega, para decirnos que el verbo era con Dios. Amados hermanos,
Pero esta palabra no quiere decirnos solamente hablarnos, esta frase no significa solamente hablarnos de la existencia del verbo con Dios, no. Lo que Juan está haciendo, y va un argumento, su argumento va más allá de la existencia, de la preexistencia de Cristo, y es que nos describe a dos seres personales, el uno frente al otro, como les decía, lo que quiere decir que Jesucristo, el verbo, el logos, estaba cara a cara con Dios. Pros, como les decía, la palabra griega, prostonteon, cara a cara con Dios. Entonces derriba otro argumento aquí, otra herejía allí. Los que dicen que Jesús, ¿cierto? Que solamente Jesús, Dios, son atributos, Jesús solo, y los demás son ¿qué? Atributos. Lo derriba totalmente. Estaba cara a cara con Dios. Quiere decirnos que es más que estar con Dios, más de la existencia de la preexistencia de Jesucristo, es que estaba cara a cara con Dios. Gloria al Señor. Significa que la segunda persona de la Trinidad estaba con el Padre, estaba cara a cara con el Padre. Entonces, firmes en esta verdad, mis amados hermanos. No es ningún atributo, ninguna emanación, ninguna de estas cosas. La Escritura nos dice, el verbo era con Dios, estaba cara a cara. El Padre y el Hijo estaban cara a cara en completa comunión, en completa relación. Por eso dice, Señor, quiero estar al lado tuyo con aquella gloria que estuve a tu lado. Estaba cara a cara con Dios. No hay ningún atributo, ningún nombre, de ninguna manera. Es la segunda persona de la Trinidad frente al Padre. Prosto patera, como es el griego, que era Cristo, el verbo. ¿Con quién? Con el Padre. Gloria al Señor. Y en el principio era Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y finalmente dice, y el verbo, el logos, era ¿qué? Dios. Remacha allí. Remacha esta, para que no haya ninguna duda, mis amados hermanos, aunque sigue la herejía, aunque sigue el engaño, está la mentira. Entonces, hermanos, el verbo es una persona, no es un atributo. Escucha bien, el verbo es una persona, la palabra, el logos, es una persona, la segunda persona de la Trinidad. No es ningún atributo, ningún atributo. El verbo era ¿quién? Dios. Coigual, coeterno con el Padre. La misma sustancia. Jesucristo es Dios, por eso Jesucristo es Dios. Tiene la misma esencia del Padre. Gloria al Señor. Entonces, él dice, el verbo ya existía, era con la eternidad, con el Padre, tenía comunión cara a cara con el Padre, y también el verbo era Dios. Una declaración más clara. Mire, no hay ninguna declaración más clara y más directa en las Sagradas Escrituras que esta, acerca de Dios y de Cristo, acerca del Padre y de Cristo. Dice la Escritura, en el principio era el verbo era con Dios, estaba cara a cara, y el verbo era ¿qué? Dios. Gloria al Señor. Bendito el Señor por los siglos. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Nosotros estamos compartiendo la doctrina del Señor Jesucristo, y en ella nos vamos a encontrar muchas cosas de las que hoy hemos compartido acá. Eso nos ayudará a entender, para que entendamos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Creador, es fuente, origen de toda la creación, pero Él no es principio, no fue creado. Él, dice la palabra del Señor, Él es eterno. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Qué? Perdón, el verso 1 dice, lo que era desde el principio, ya sé bien, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, y lo que hemos contemplado y palpado nuestras, tocante al verbo de ¿qué? De vida. Juan está hablándonos también aquí maravillosamente, dice lo mismo. Esto era lo que era desde ¿dónde? Desde el principio.
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado y contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y se nos ¿qué? Manifestó. Dice que la vida, que es ¿quién? Cristo. ¿Estaba con quién? Con el Padre. Y se nos ha manifestado, gloria al Señor. Vemos aquí la deidad, ¿cierto? Como nos revela allí. Gloria a Dios. Proverbios, capítulo 8, versículo 22. Entonces dice, se nos ha manifestado. Y esta es la relación de Logos, es la relación de Logos con la creación. Dice que la vida estaba con Él y se nos ha manifestado. Entonces nos está mostrando, nos está señalando y nos está descubriendo la relación del Creador, del principio de las cosas, del Logo, del Verbo, con la creación. Ahora Proverbios 8:22 nos habla de esa preexistencia de Cristo Jesús. En Él estaba cara a cara. Proverbios 8. Versículo 22. Jehová me poseía ¿en qué? Ya de antiguo, antes de qué? De sus obras, ¿cierto? O sea, Jesucristo existe, tiene coexistencia eterna porque estaba con ¿quién? Con el Padre. El Verbo, el Logos con el Padre. Ahora, eternamente tuve ¿qué? El principado. Él es rey, Él es príncipe eternamente. Desde el principio, antes de qué? De la tierra. Antes de los abismos fue engendrada, dice, y antes de que fuesen la fuente de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba los círculos, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar el estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solar delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mi delicia son con los hijos de los hombres. El Señor hablando de ese verbo, de esa sabiduría y ese poder de Dios que estaba con Él desde el principio. No hay lugar a dudas para que nosotros nos dejemos llevar por esas corrientes turbias, venenosas, del engaño y del error, pensar que nuestro Señor Jesucristo fue creado, fue solamente un hombre que vino a la tierra, simplemente un hombre, un profeta y nada más, que no es digno de la gloria, de la honra, de la alabanza y de la adoración. Jesucristo es el principio, ¿cierto? Es el origen y la fuente de la creación. Jesucristo es el Verbo, es el Logos, es la palabra que se encarnó, aquel que hizo los cielos y la tierra, se humanó, se hizo hombre y Él es Dios encarnado. Que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad porque tenía comunión con el Padre, es eterno, coeterno con el Padre, ¿cierto, mis amados? Y tenía una relación y tiene una relación, una comunión porque estaban cara a cara con el Padre Dios. Y que fue el Padre Dios quien lo envió y fue el Padre Dios quien lo engendró por el Espíritu Santo en María la Virgen. Y que su manifestación, mis amados hermanos, nos da testimonio de que nadie puede hacer estas obras, lo que Él hizo, si Dios no estaba con Él. Y que a través de Cristo, Dios nos reveló su voluntad final. Dios nos ha revelado todo lo presente y lo que ocurrirá al final, y no podemos añadirle absolutamente nada. Gloria al Señor. Y que este Verbo, Jesucristo, es el mismo Dios encarnado, amados hermanos. Así que
En ese primer versículo de Juan, vamos a mirar aquí ya, Juan, capítulo 1. En ese primer versículo, con el 2 dice, y este era el principio ¿con quién? Con Dios. Y nos muestra cómo era el principio con Dios. Su vida eterna pasada, su preexistencia, su relación y su comunión con el Padre. Entonces, mis amados hermanos, podríamos acá también seguir estudiando esta bendita y gloriosa palabra. Pero quiero yo terminar con algo muy importante en segunda de Juan, por favor. Segunda de Juan. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Oye bien. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Así que, hermano, tú no puedes hacerse partícipe de la mentira y del engaño y del error. Porque el que le dice bienvenido participa ¿de qué? De sus malas obras. Muchas cosas pueden parecer de Dios, pero hermanos, la falsedad y el engaño es terrible. Ustedes saben cómo falsifican hoy los billetes, ¿cierto? Tan impresionante hoy cómo falsifican un billete, que parece verdaderamente bueno. Pero hay métodos ¿para qué? Para descubrir si un billete es auténtico o es simplemente una vil mentira y falsedad. Así es que nosotros tenemos un instrumento para identificar si lo que oímos, lo que viene es verdadero o es mentira. Mi amado hermano, es fácil que una persona se arrastre a otra si desconoce la verdad. Estudiar a Cristo, estudiar su palabra es nuestra tarea. Conocerlo a Él es tu tarea y la mía, para no ser engañados y para derribar todo argumento que se levante en mentira en contra de la doctrina y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la enseñanza en esta mañana. Luego miraremos el poder creador del Verbo y así iremos. Hermanos, vamos a orar, a darle gracias al Señor y a pedirle que sea el Señor cada día obrando en todas estas personas que están afligidas, necesitadas. Nuestra responsabilidad es orar por ellos, por todos nuestros hermanos que nos siguen en las redes también, Dios sea ayudándoles en sus casas, en sus hogares, restaurándolos, fortaleciéndoles. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra de vida, Señor. Gracias porque este Logos, este Verbo, se encarnó, Señor. El principio de toda la creación, el primogénito, Señor, el creador de todas las cosas por el cual subsiste, vino y se hizo hombre, y este es el verdadero Dios, Señor. Gracias, Padre, por enviarnos a tu Hijo, por revelarnos tu divinidad, por revelarnos tu voluntad, por revelarnos, Señor, tu propósito para nuestras vidas a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor Jesús, reconocemos que tú eres el Verbo, que tú eres el principio, que tú eres el Logos, eres la palabra de vida eterna. La palabra se ha encarnado, que el Creador se ha humanado, Señor, y que has venido porque nadie más podría mostrarnos el camino al reino de los cielos, sino solo tú, Señor. Gracias por tomar un cuerpo como el nuestro. Tu palabra dice que cuando tú tomaste un cuerpo como el nuestro, te humillaste a sí mismo, Señor. Te humillaste, siendo Rey, Señor, Dios de toda la creación, toma un cuerpo como el nuestro. De esta manera deja su trono, deja su gloria y se humana, Señor. Se hace como nosotros, pero sin pecado,
por amor, para morir y dar la vida por nosotros, Señor. Concédenos cada día, en nuestra vida y en nuestro corazón, tener gratitud y tener presente tu obra gloriosa, Señor. Que la verdad resplandezca en nuestros corazones, que nos guarde del engaño, del error, de la mentira, por tu verdad y por el Espíritu Santo de Dios. Que nos ayude a conocerte cada día más, a conocer tu obra gloriosa, como nos has mostrado, tu eternidad, Señor, tu habitación, tu vida, tu existencia con el Padre antes de humanarte, Señor. Que podamos conocerte así como te revelas cada día en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a conocerte, Señor, porque conocerte traerá a nuestra vida luz. El conocerte alejará de nosotros las tinieblas, la mentira y el engaño, Señor. Concédenos afirmar el corazón en tu palabra, en la verdad. Y guarda a tu pueblo de toda mentira, de todo engaño, Señor. Porque tú estableciste solamente un mediador eterno, Señor. Un mediador que es Dios también, Señor. Ningún humano podría ser mediador, Señor. Solo tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, por ser mi mediador y el de mis hermanos. Gracias por morir en mi lugar. Gracias por pagar mi maldad y pecado. Gracias por dar tu vida por mí, Señor. Gracias porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Gracias porque tú eres el principio y el fin de todo. Gracias, Padre, porque lo sometiste todo, lo sujetaste bajo sus pies. Y nuestro Cristo es quien gobierna, sustenta, rige y que tiene el dominio y el control de todas las cosas. Y si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? A ti sea la gloria, honra, alabanza, adoración por los siglos de los siglos. Oramos por toda la iglesia, Señor. Por todos nuestros hermanos en la fe que pasan pruebas, luchas, dificultades y necesidades. Oramos por nuestros hogares. Tú bendiga nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Te pido tu bendición sobre la vida de mi esposa, mi hijo, mi hogar, el hogar de mis hermanos. Te ruego, Señor, por mi madre, mi familia, mis hermanos, mi familia, todos tráelos a tu luz. Te ruego también por la salud de mis suegros, Señor, por la salud de mis hermanos presentes y de todas las personas que hoy han puesto, Señor, en oración, y por los que están de luto, en tribulación y dolor, les consuele, Padre. Gracias por este día y por tu palabra en Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga a todos.